Hola, bienvenidos a Ponchoncón en Hong Kong. El día de hoy vamos a ir con René. Él es un mexicano que tiene una tienda de motocicletas y accesorios, fashion. Está genial. Pero antes, vámonos con la intro. Ya estamos aquí con René. La tienda de las motos chidas. René, preséntate por favor. Montito. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, cabrón. Ahora sí que nos la está regresando. Habíamos hecho otra entrevista con el Poncho hace un año, que no lo hemos subido, pero bueno, ahí luego va a salir. Luego va a salir. Lo estamos cocinando acá machín. René Suárez, Chilango, México DF, ya más o menos casi chino. Después de 11 años ya acá en Hong Kong. Supuestamente venía por un año. Yo también. Entonces, ahora después de 11 años, una esposa, 3 hijas, 11 tatuajes, sin pelo. Entonces ya, todo el pedo cambió acá en Hong Kong. Para bien, para bien. Platícanos de tu tienda, que es tu pasión, estoy seguro. Mira, esta onda empezó hace 4 años. Empezamos. Este nuevo local lo abrimos apenas hace 4 meses, gracias al pinche COVID, porque antes del COVID, te acordarás, estábamos allá en el edificio de enfrente que fue donde hicimos la entrevista. Sí, cómo no. Pero para los que no saben, las rentas acá en Hong Kong son una pasadez de lanza. Entonces, desde que abrimos la tienda siempre quisimos tener un espacio acá a nivel de cancha, donde pudiéramos tener un área para que la gente venga, se echen trago, echen tabaco, pero era imposible, cabrón. O sea, era para que la gente de México se dé una idea más o menos, por este espacio estaban pidiendo casi 500,000 pesos al mes. Entonces, pues ni de pedo, güey. No, ni de pedo. Y la tienda que teníamos antes pagábamos igual un chingo de lana, pero dentro de lo de Hong Kong era más o menos algo que se podía, ahora sí que affordable. Sí. Ya me pasa como todos esos güeyes que criticas el pinche Aguirre se va un mes a España y habla como español. Ya de repente parece que uno le hace la mamada, pero después de 11 años pasa. Hay pinches palabras que you forget, como se dice, ¿no? Ya por lo menos contigo es en inglés, a mí me pasa, pero con chino. Sí, mi chino es básico, tirándole a medio de la verga. Pero ahí vamos, cabrón. Pero bueno, sí podíamos pagar esa renta allá, igual era un chingo de lana, eran como casi 200,000 bolas. Entonces ahora con el COVID, que a muchos de los negocios se los está cargando el payaso acá, estaba la tienda vacía y yo así que como en la tiendita de la escuela llegué con mis monedas de, oye, ¿para qué me alcanza, cabrón, no? Y el güey le dije, pues nomás tengo esto, cabrón. Me dijo, no, pues órale, va. Gracias a Dios logramos por fin tener la localidad acá en el ground floor a nivel de cancha y abrimos hace 4 meses y nos ha ido a toda madre, cabrón. A toda madre. Como tú dices, es un lugar donde combinamos lo que más me gusta, que es las motos, el fashion y conocer gente. Conocer gente nueva, conectar gente, hacer alianzas, hacer comunidad, presentar. Oye, pues mira, este güey es mariachi, cabrón, y tú me dijiste que querías un mariachi y ¿no? Y eso es lo más chingón de aquí, cabrón. Pues ahí va, ese es el hobby. Mi business principal es logística, transporte. Pues esa madre es aburrida, así es que no te voy a platicar nada de eso. Así es que esa es la historia, cabrón. ¿Tú qué pedo, Ponchito? ¿Desde cuándo empieza tu canal, cabrón? Ya. Vamos en el capítulo, para este va a ser el 6, 7, como el 9, presentando Hong Kong desde la vista de Poncho. Soy un mexicano, hago música, hago fotografía. La idea de las entrevistas es porque quiero enseñar qué están haciendo los mexicanos afuera. Está mucho el cliché de que nomás hasta la granja, lo que sea, porque me han preguntado muchos amigos qué es lo que hacen. Qué mejor ejemplo de algo que no se esperaban, una tienda de bikers. Mira, lo que más hacemos aquí es hacerle a la mamada.
Que es divertirse, como te decía, es conocer gente y tratar en la medida de lo posible, que eso lo platicamos cuando yo te entrevisté a ti, ¿no? Una de las partes más importantes como mexicano, ¿qué haces tú por México desde fuera, güey? Entonces yo acá con la tienda, en la mayor medida de lo posible, tratamos de apoyar a ciertas marcas mexicanas para traer sus productos acá, pero honestamente a la mayoría, suena medio culero decirlo, pero nos falta ese último detalle de calidad para poder competir con los otros países, cabrón. O sea, hemos traído algunas marcas de joyería, de zapatos y todo, que los productos como tal están bien hechos, tienen buena calidad, pero ese último detallito, el empaque, del diseño, ahí, o sea, les falla, cabrón. Sí. Nos falla y en eso es donde yo creo que todavía no estamos a la altura de esos otros países. Y es una lástima, te digo, porque por ejemplo esta botita piteada, acá es imitación antes de que los de animales empiecen a mamar con que estás matando a las víboras. Es imitación, es sintético. Te digo, son súper productos bien hechos, pero falta ese último detallito que con eso yo creo que nos pondrían en las grandes ligas. Sí. Mi esposa también vende ropa mexicana, ella la trae también desde Pero pon el link, el IG para que la gente compre a la esposa del Poncho. Hay un tremendo shout out, tu mexicanísima. Ahí está. La tienda se llama Mexicanísima, entonces se vende ropa de Chiapas, de un poquito de Oaxaca, también de Puebla. ¿De mujer? Sí, principalmente de mujer, ropa y accesorios, pero sí ha pasado mucho eso que comentas. O sea, están muy bonitas, los diseños también, pero siempre a veces hay que darle una doble arregladita acá llegando. En los terminados. Una tuneada. Sí. Por lo menos intentamos traer las cosas. Bueno, y ahora, la pregunta del llanto. ¿Qué quieres saber? ¿Qué es lo que más extrañas de México? Lo que todos, güey. La familia, los amigos y la comida. Claro. Nada más. Desgraciadamente, lo platicamos igual en las entrevistas que yo hice. El 90% de los mexicanos que estamos fuera, desgraciadamente nadie piensa en regresar. Claro. Sí, porque la situación está difícil. ¿Algo que le quieres decir a la gente que nunca ha salido de su país, de su ciudad? Mira, yo creo que obviamente dejar tu país, dejar tu familia, tu tierra, no es para todos, definitivamente no es para todo el mundo. A mucha gente le da el famoso jamaicón, ¿no? Después de un mes ya me quiero regresar entonces, de toda la gente que yo he entrevistado en el capítulo que ahí pronto les vamos a mandar los detalles del 852 Mexa en Hong Kong. Yo creo que el común denominador ha sido que la gente que sale es gente que se decide por salir de la zona de confort y tomar el riesgo, cabrón. Claro. O sea, tú lo tomaste, me acuerdo de tu historia. A pesar de acero. Y muy poca gente se anima a eso, cabrón. Yo, para mí ha sido una experiencia, como te digo, tengo ya una familia acá, tengo 3 hijas maravillosas, entonces, ¿qué te puedo yo decir? Obviamente a la gente yo le diría, güey, rífate, cabrón. Rífate, cuando sales y ves tu visión se abre 180 grados, te das cuenta, ahora sí que hay un mundo mejor allá afuera. Y también cuando te das cuenta de que tienes que hacer las cosas bien. O sea, no, cuando estás afuera no hay chance de que, no, pues quizá no me funcionó, me regreso con mis papás, a ver. No, aquí funciona. Sí, es un choque cultural, cabrón, ¿no? Porque estamos acostumbrados de, nos vemos a las 4. 4:15, 4:30, llegué a tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ahorita nos vamos a ir a dar una vuelta aquí en la tienda, que me la presuma, pero antes quiero que me des redes sociales, canal, todo. Bueno, redes sociales obviamente igual que el nombre de la tienda, es Black Riot. Las redes es el Instagram Black Riot HK, que es la tienda de Hong Kong. Tenemos un Black Riot ID, que es la tienda de Indonesia. Facebook Black Riot. YouTube Black Riot HK también, así es que ahí estamos para que nos den follow, comment, para que nos ayuden a hacer un poquito de lana ahí en YouTube, ¿no? Está cabrón la situación. Nomás nos faltan creo que otros 700 followers para empezar a tener ya un billetín ahí. La campana también, no se les olvide. Suscríbete, déjame tus comentarios ahí para saber si lo estamos haciendo bien, ¿no? Ya sabes toda esa madre. Y como 1000 animaciones de todo eso. Correcto. Muchísimas gracias. No, hombre, cabrón. Mucho gusto a ponerse gel ahorita. Sí. Todo estuvo limpio antes de venir. Bueno, ahora sí vámonos a ver la tienda.
La tienda empezó con todo lo que es el lifestyle que rodea el motociclismo. Obviamente tenemos toda la parte de zamarras de piel, que es como un accesorio básico de todo rider. Acá tenemos lo que es el producto estrella de la tienda, todos los cascos. Somos distribuidores exclusivos de todas estas marcas en Hong Kong y son marcas de lujo. Casi todos son de fibra de carbono y piel y toda esta onda. Sombreros de Japón, que es como el sombrero de introducción a la gente que no usa muchos sombreros, más barato. Pantalones de Japón de mezclilla muy pesada, mezclilla hasta de 25 onzas. Tenemos 2-3 motitos en la tienda que son para venta. Es una marca de denim japonés hecha en Canadá, Naked and Famous, que hacen cosas bien interesantes. Estos jeans son hechos con 23% de leche. Esta botita de acá es de México, de un güey que se llama Lux. Acá tenemos toda la sombreriza. Acaba de llegar un compa de Los Ángeles, en Venice Beach, que es como el papá de los sombreros. Son sombreros bastante caros, pero es como el Hermes de los sombreros. Este güey se llama Nick Fouquet. Son sombreros como de 28, 30 mil pesos más o menos cada sombrero, pero es el top. Y tenemos la parte de joyería, 2 o 3 cositas de lifestyle. Hay algunas marcas de México. Como puedes ver, lo que hacemos es el lifestyle que rodea a las personas que andan en moto normalmente, pero que les gusta el lujo. Buena moto, buen cigarro, buen puro, buena joyería. Estamos enfocados al high-end. Bueno, espero les haya gustado. Recuerda, escríbeme en los comentarios. Me gustó, no me gustó. Sí, pásame al canal de René. Si estás en Facebook o Instagram, dame un like. Si estás en YouTube, like, suscríbete y dale a la campanita. Pero lo más importante, compártelo. Compártelo. Nos vemos para la próxima. Esto fue Ponchon Con en Hong Kong.